La terapia farmacológica puede ser muy amplia. Antiácidos, beta bloqueadores H2 como por ejemplo la ranitidina, los inhibidores de bomba como omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, tenatoprazol, rabeprazol, dexlansoprazol, etc., etc., que ya son muchos ahora. O los prokinéticos como por ejemplo la cinitaprida, la cisaprida, que ya no se utiliza porque produce alteraciones cardíacas, pregunta de examen, ojo, ya no se usa la cisaprida en adultos porque producía problemas cardíacos en sí. este, Son fármacos que podrían ser utilizados y pueden ser utilizados como terapia farmacológica. Otra pregunta de examen es esta: ¿cómo se llama la cirugía que se utiliza para enfermedad por reflujo gastroesofágico y hernias hiatales en sí? Funduplicatura de Nissen. Y no se confundan con la miotomía de Heller, que es para acalasia. ¿De acuerdo? No se olviden. Esta es la funduplicatura de Nissen. Por ejemplo, ¿no? Un abrazo prácticamente del fondo gástrico para producir continencia acá. Cuando hagan cirugía, pregúntenle a su doctor de cirugía. Siempre hay variantes ahora de las funduplicaturas, ¿no? Hay una funduplicatura de Tourette, que son abrazos en 270 grados, otras en 90, etc. Son variantes que puede haber. La típica es la funduplicatura de Nissen. Para su vida diaria, doctores, esto va a ser importante. Si ustedes tienen un paciente con reflujo, por favor, siempre búsquenle signos de alarma. ¿De acuerdo? Búsquenle signos de alarma, es muy importante. ¿Cuáles son los signos de alarma? Que tenga hemorragia, que baje de peso, que tenga anemia, que tenga disfagia. Esos son signos de alarma. No se les ocurra a ustedes dar a un paciente tratamiento si está anémico o ha perdido 20 kilos de peso en un mes, por ejemplo. Jamás. Eso es diagnosticar signos de alarma. Pero por ejemplo, si uno de ustedes que está completamente sano tiene reflujo y no tiene ningún signo de alarma, pueden intentar darle un IVP o darse un IVP por 8 semanas. Lansoprazol, omeprazol, el que ustedes quieran. 2 meses. Si mejora, el tratamiento a demanda. Si no mejora, me lo refiere. Me lo pasa. Obviamente para hacer descarte vía endoscópica por refractariedad prácticamente a tratamiento. Pero básicamente es eso. Ahora, obviamente, tienen que tener los cambios dietéticos adecuados. Si ustedes toman 2 semanas de omeprazol y llega a su ingreso y se mete en la huasca de su vida, obviamente no va a mejorar en absoluto vuestros síntomas por más que tengan 2 semanas de tratamiento. Siempre tiene que acompañarse de la dieta y de disminuir los hábitos nocivos, ¿no? Los signos de alarma para que no se olviden: disfagia, hemorragia, anemia, baja de peso. No lo olviden nunca, por favor. Pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes situaciones no determina la aparición de reflujo gastroesofágico? A ver. Esta es una pregunta que se ha tomado en un examen acá hace unos años, ¿eh? Así vienen las preguntas acá. A ver, ¿cuál es? ¿Qué dicen? Chancay, chancay. Una cosa que tengan en claro: cuando yo he hablado de hernias, las hernias diafragmáticas se dividen en hernias por deslizamiento y hernias paraesofágicas. Las hernias por deslizamiento son precisamente las hernias hiatales que yo les he mostrado en un momento en que se sube el estómago. Eso produce un montón de reflujo. Pero la hernia paraesofágica no, porque es una hernia en la cual es lateral al esfínter esofágico inferior y eso es solamente una elevación del fondo gástrico. Entonces la hernia paraesofágica jamás les va a dar reflujo. ¿De acuerdo? No confundir con la hernia por deslizamiento, es muy diferente. La miotomía de Heller previa, ¿qué era una miotomía de Heller? Para ¿Para qué sirve? Para acalasia. Si le cortan el músculo, obviamente van a tener reflujo, ¿no? La esclerodermia, por ser trastorno motor esofágico, tiene tiene episodios de reflujo. Y acá quiero cerrar con broche de oro lo que es trastorno motor esofágico, con un concepto más: acalasia, hipertonicidad de esfínter esofágico inferior, espasmo esofágico difuso,
esfínter esofágico inferior normal, esclerodermia, incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿De acuerdo? Uno es hipertónico, uno es normal y el otro es incompetente. Son las tres variantes de los tres trastornos esofágicos. Por consiguiente, acá sí va a haber un reflujo marcado. Una estenosis pidórica, obviamente, por el llenado básicamente del contenido gástrico, puede producir reflujo, y los calcioantagonistas son fármacos que producen relajación. Por eso se utiliza ¿para qué? Para calasia, para espasmo esofágico difuso, porque producen la relajación del músculo liso y puede producir reflujo. ¿De acuerdo? Respuesta a la A, entonces. Cáncer de esófago, un tema bonito, cortito nada más. En cáncer de esófago puntualmente quiero que aprendan algo. El cáncer de esófago está relacionado a dos cosas, a vuestros fines de semana: alcohol y tabaco. O sea, esa es la relación, alcohol y tabaco fundamentalmente. Por eso es mucho más frecuente en varones, aunque ahora es casi igual el consumo de alcohol y tabaco entre varones y mujeres. ¿De acuerdo? Pero todavía epidemiológicamente los varones tienen mayor frecuencia de esto. Y son varones con consumo crónico de alcohol y tabaco mayores de 50 años. Una pregunta de examen que se ha visto en el MIR es esta: el nivel socioeconómico. Son bajo estudios nada más, que el nivel socioeconómico bajo se ha desarrollado, se ha relacionado mucho más a cáncer de esófago. Cuando ustedes sean residentes, especialistas y tengan carguísimos altos en el ministerio o en el salud y tengan un nivel socioeconómico alto, no quiere decir que no puedan tener cáncer de esófago por sus múltiples ingestas de alcohol o tabaco, pero eso es importante que sepan relacionar, ¿no? Bajo nivel socioeconómico se relaciona muchas veces a cáncer de esófago. Entonces, no olvidar, alcohol y tabaco. Ya les he mencionado lo de la calasia, puede tener riesgo de cáncer de esófago. Plummer-Vinson, ya les he hablado de Plummer-Vinson, membranas hipofaringeas en anemias ferropénicas, generalmente en mujeres. Eso también es un factor de riesgo. ¿Qué es la tilosis? ¿Qué es la tilosis? Bien chévere el término, un término dermatológico, conocido como queratosis palmoplantar. ¿Ya? Queratosis palmoplantar, esa es la tilosis. Ahorita les muestro, creo que hay una fotito de una tilosis ahí, hay un par de pies ahí. El esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen. Les pongo una pregunta de examen. A ver, si yo fuera uno de los que elabora el examen, por ejemplo, para residentado, le pondría: el esófago de Barrett es A, atrofia; B, metaplasia; C, displasia; D, hipertrofia; E, hipotrofia. ¿Qué es? Metaplasia. De acuerdo, no confundir nunca los términos. Hay una pregunta de examen de hace unos años en las cuales justamente ponen las definiciones de esos 5 términos o alternativas que les he dado en un momento. Sepan definir qué es una displasia, qué es una hipotrofia, qué es una atrofia, qué es una displasia y qué es una metaplasia. La metaplasia en este caso es el cambio de un epitelio por otro. ¿De acuerdo? El cambio de un epitelio por otro. Es decir, nuestro epitelio esofágico va a ser cambiado por un epitelio de tipo. Ahí está el problema. Creen que porque el estómago está abajo y es el ácido gástrico el que regresa, cambia epitelio gástrico, y esa no es la respuesta, es el epitelio intestinal. ¿De acuerdo? No confundan eso. Esa es otra pregunta de examen bien frecuente. El epitelio por el cual se cambia el epitelio esofágico es por un epitelio intestinal, es por células cilíndricas. ¿De acuerdo? Eso es una pregunta de examen. Eso es un esófago de Barrett. La esofagitis cáustica, ya les he mencionado que es un riesgo, ¿no?, que tenga este cáncer. Y las sustancias calientes es algo que ustedes van a ver en su CTO, por ejemplo, que las sustancias calientes están relacionadas. Por eso se los pongo acá. Realmente que yo tenga demostrado algo al respecto, no, pero se los pongo simplemente como dato. Esto es un esófago de Barrett, doctores, para que no lo olviden jamás. Paciente con una pequeña hernia. Se supone que este es el cambio normal del epitelio esofágico al epitelio gástrico. Es brusco el cambio, ¿recuerdan esa pregunta? Hay un cambio brusco, pero esta lengüeta es toda una metaplasia, ¿no? Es una lengüeta larga que hay acá. Toda esa lengüeta es una metaplasia.
y eso es un esófago de Barth. En esta zona puede desarrollarse un cáncer de esófago. Puede, no necesariamente ocurre en el 100% de los casos. Solamente el 7 a 10% de los esófagos de Barrett terminan en un cáncer de esófago. Solamente es un factor de riesgo. Esta es la tirosis, para que no lo olviden. A varios les recuerda, creo, en sus noches, que cuando se ven eso, no son callos, es una queratosis bien severa, palmoplantar, que se relaciona obviamente con la alteración esofágica, en este caso un carcinoma epidermoide. Hay dos tipos de cánceres esofágicos. Uno es el epidermoide y el otro es el adenocarcinoma. Nuevamente les voy a poner pregunta de examen acá porque eso es bien común. Para empezar, ¿dónde es más frecuente el carcinoma epidermoide? ¿En el esófago superior o en el esófago inferior? Chan, 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 chan. Generalmente todo lo que está relacionado a un músculo estriado, ¿ya? Puede relacionarse a cáncer epidermoide. Es por eso que el cáncer epidermoide es mucho más frecuente en generalmente tercio medio y tercio superior. El adenocarcinoma generalmente está producido por el Barrett, o sea, por este cambio de esta metaplasia en sí. El adenocarcinoma es fundamentalmente de tercio inferior. Es extremadamente raro que encuentren ustedes un adenocarcinoma en la parte superior. Si bien no es una regla general, eso es lo que quiero que contengan para su examen. Tercio inferior es adenocarcinoma, tercio medio y superior es carcinoma epidermoide, que es lo mismo que el carcinoma escamoso. Ya, no lo olviden. Acá para que tengan simplemente, miren, el tercio medio, 50% de los carcinomas epidermoides, 50%, ese es lo más común. A veces hay en tercio inferior el depósito de cánceres, pero acá tercio medio es 50%. Sintomatológicamente es sencillo que sepan cómo es un cáncer. No hay duda de que ninguno de ustedes podría fallar en cómo es los síntomas en un cáncer. Si es un tubo por el cual pasa el alimento y está cerrado, disfagia. Eso es lo más importante, inicialmente para sólidos. El paciente va a perder peso, definitivamente por la disminución de la ingesta en sí. Menos frecuente puede haber odinofagia, que es el ardor o dolor a la deglución, o una fístula traqueoesofágica. Son complicaciones. El diagnóstico es radiológico, endoscópico, y se puede hacer en un estadiaje con tomografía o con ecoendoscopía. Ahorita les explico eso. Ahora sí sirve la endoscopía. Para esto sí sirve la endoscopía. Esto, por ejemplo, es un esófago, y ven acá una tremenda lesión ulcerada, ¿no? Con bordes muy elevados, aparentemente muy dura para tomar la biopsia. Ese es un cáncer de esófago, por ejemplo. Para esto sí nos sirve totalmente una endoscopía, porque puedes tomar biopsias para ahí. Algo que sí me gustaría que aprendan mucho es que conozcan que ahora existe un método de estadiaje importante, que no solamente es la tomografía, que se llama ecoendoscopía. Es decir, es algo que nosotros los gastroenterólogos solemos hacer. Es un endoscopio que entra, ¿no? Igual que el endoscopio, pero no solo además de tener la cámara para poder ver, tiene un transductor ecográfico en la parte distal. ¿Para qué sirve? Fundamentalmente el transductor está acá. Entonces lo que sirve es para ver las paredes que tiene el esófago. Recuerden que el esófago tiene, ¿qué paredes? Mucosa, submucosa, muscular. ¿Serosa tiene? No tiene serosa, digamos hasta muscular. ¿Por qué es importante esto? Cuando hay un cáncer temprano de esófago, por ejemplo, temprano le vamos a llamar cuando solamente afecta la mucosa o a lo mucho la submucosa. Para eso sirve la ecoendoscopía, porque te va a ver las paredes. Entonces tú puedes definir por ecoendoscopía si ese paciente tiene un cáncer ya avanzado en el cual ya hay infiltración de todas las paredes, o si ha pasado incluso a ganglios o a órganos adyacentes. Para eso sirve la ecoendoscopía. Ahora,
¿Tiene alguna utilidad saber eso? Si ustedes pueden hacerlo eso por tomografía también. Sí, porque si uno tiene, por ejemplo, un cáncer de esófago solamente confinado a la mucosa, el tratamiento no es quirúrgico, el tratamiento es endoscópico. Lo que hacemos nosotros es volver a entrar, elevar esa zona, morderlo y retirarlo. Y tan sencillo como eso podemos curar un cáncer, no solo de esófago, sino incluso gástrico, pero solo en el caso de que sea un early cancer, un cáncer temprano. ¿De acuerdo? Para eso sirve ahora una ecoendoscopía. Te ve las paredes y puedes definir si eso ha invadido las musculares o si ha pasado todas las capas o, si ha visto, o se ven incluso ganglios que pueden estar tomados para una cirugía luego, ¿no? Muy interesante para que conozcan eso. Acá, por ejemplo, miren, cuando es un tumor T4 que ya ha invadido absolutamente toda la... y ha pasado las 4 paredes. Miren, por ejemplo, acá es un tumor confinado solamente a mucosa, ¿no? Se ve acá y es un tumor que puede ser extraído fácilmente por una endoscopía, ¿no? Cuando ya invadió ya un poco más de muscular, obviamente ya va a haber problemas, porque eso ya no va a ser retirado por endoscopía, tiene que ser tratamiento quirúrgico, ¿no? El manejo entonces, doctores, es con intención curativa o con intención paliativa. Curativa puede ser quirúrgico o endoscópico, yo quisiera aumentar acá ya la parte endoscópica, y obviamente quimio y radioterapia, ¿no? La intención paliativa, puede hacerse cirugías paliativas, se puede poner stents, que son esas mallas metálicas que les mostré inicialmente para que pueda deglutir el paciente, o puede ser con láser, ¿no? Esto es el stent. Si tiene un cáncer de esófago, por ejemplo, y ya no van a operar a su paciente porque ya el problema es bastante serio, lo que hacen es ponerle esta malla metálica por vía endoscópica para que pueda pasar el alimento y su paciente tenga una mejor calidad de vida. Pregunta 12. Todos los siguientes procesos, excepto uno, se acompaña de un aumento de riesgo para cáncer epidermoide de esófago. ¿Cuál? Pregunta cantadísima. Cantadísima. Una fija para el examen. ¿Enfermedad celíaca? ¿Sí? Cárcel para el que contesta enfermedad celíaca. Doctores, lean bien la pregunta. Lean bien la pregunta. Los secretos de responder están en leer bien la pregunta, no en desesperarse para leer. He mencionado carcinoma epidermoide. ¿El Barrett qué tipo de cáncer produce? Adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Ahí está la respuesta a todo. Obviamente la respuesta acá es un esófago de Barrett, porque el esófago de Barrett produce adenocarcinoma. La acalasia, epidermoide. El hábito de fumar, epidermoide. La tirosis, epidermoide. Y la enfermedad celíaca, obviamente para los que cayeron con eso, se ha relacionado con un carcinoma epidermoide. No quiere decir que la enfermedad celíaca produzca un cáncer, pero sí se relaciona con. ¿De acuerdo? Pero acá lo cantado es obviamente que el Barrett no puede ser, porque eso es distal y es por metaplasia, entonces es un adenocarcinoma. 13. Un enfermo de 45 años, bebedor de 60 gramos de alcohol diarios, desde hace 6 meses aqueja disfagia para sólidos, odinofagia, cialorrea y anemia ferropénica. En endoscopía se ha encontrado una estenosis esofágica de 9 centímetros por encima del cardias y en la biopsia del epitelio columnar displásico. Diagnóstico. Facilísimo, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Perdón? ¿Cáncer de esófago? Doctores, por eso les dije en un momento, no confundan metaplasia, displasia, carcinoma, porque no son lo mismo. El hecho de que ustedes encuentren displasia no implica que sea un cáncer. La displasia es el último paso para el cáncer, es cierto, pero la displasia también tiene como displasia leve, moderada y severa. Cuando la displasia es severa, se intenta tratar como un cáncer. En este caso tenemos problemas, porque acá no te dice si la displasia es severa, solamente hay epitelio columnar displásico. ¿Mm?
esófago de Barrett. La respuesta es un esófago de Barrett. De acuerdo. Entonces, ustedes se van a percatar, ustedes pueden tener muchas quejas acerca de la pregunta o pueden, digamos, discutir la pregunta. De acuerdo. Estas preguntas que yo les saco son preguntas de exámenes, por ejemplo, no son inventos míos. Entonces, sí pueden discutir la pregunta. Por ejemplo, ¿por qué ponerle displásico si tú le puedes poner metaplásico a eso, ¿no? Y facilitarte un poco las cosas. Eso es algo que es discutible, ¿no? Pero se les muestro la pregunta por si acaso alguna vez les toque algo así y no tengan que estar peleándose con Areme para que puedan darles un punto por eso. Entonces, ese es un poco lo que quiero mostrarles. Sí es cierto, de repente poner solamente epitelio columnar metaplásico mejoraría un poco las cosas. Ahora, un paciente que tenga disfagia para sólidos, para odinofagia, cialorrea, anemia ferropénica, ¿necesariamente tiene que ser un cáncer? Yo puedo estar confundiéndolos, ¿ah? Como les estoy mencionando. Puedo estar confundiéndolos. Acá miren, acá está la alternativa. Acá está la alternativa como E. Acá está la alternativa como E, lo cual es totalmente errónea. Es errónea por una de las cosas. Cuando yo les estoy mencionando el epitelio columnar displásico, de acuerdo, voy al intento de confundir un poco las cosas. Es cierto. Si ustedes quieren cerrarse solamente como epitelio columnar displásico, pueden pensar en que es un cáncer, de acuerdo. Acá hay varias cosas que van a favor de un cáncer. Varias cosas que van a favor de un cáncer. ¿Qué son? Uno, bebedor. Es un paciente que toma alcohol, ¿de acuerdo? Es un paciente que tiene disfagia, tanto para sólidos, tiene cialorrea y tiene anemia. Es un paciente con pérdida de peso. Doctores, para empezar, la esofagitis no da anemia. El Barrett no tiene por qué dar anemia. ¿De acuerdo? El Barrett solamente es ¿qué es? Una metaplasia, un cambio de epitelio a otro. ¿Sí? ¿Qué más? El síndrome de Plummer-Vinson, ¿qué es? Si tiene anemia ferropénica. Ahí va un poco el molestarles con la pregunta. Pero eso es una lesión que es ¿dónde? En esófago superior y es una membrana hipofaringe y generalmente es en mujeres y generalmente es en gestantes. Algo para que aprendan a diferenciar. Acá la respuesta es la C, no es la E, ¿de acuerdo? Acá la respuesta es la C, es un cáncer esófago a ojo cerrado. Otra cosa que les va a ayudar al diagnóstico. La endoscopía se ha encontrado una estenosis esofágica. El Barrett no tiene por qué dar estenosis esofágica, ¿de acuerdo? No tiene por qué dar estenosis esofágica. Eso puede ser una complicación de una esofagitis, también. Puede ser por un cáncer, también. Acá la respuesta es la C, ¿de acuerdo? Pueden ver, como les digo, pueden ver y discutir mucho la pregunta y por eso se las pongo así. El divertículo esofágico, esto es algo que van a ver también frecuentemente. Aprendan a diferenciar. Lo que ustedes van a conocer y ver siempre son los divertículos de Zenker, ¿de acuerdo? Para empezar, los verdaderos divertículos son los que tienen todas las capas, mucosa, submucosa y muscular. ¿De acuerdo? Mucosa, submucosa y muscular. Eso es un divertículo verdadero. Pregunta de examen, doctores. Y es una pregunta repetida en todo lado N veces. Hasta en el ENAM lo preguntan igual. ¿Cuáles son los límites que tiene un divertículo de Zenker? Por arriba está el constrictor inferior de la faringe. Por abajo estará el cricofaringeo. Por eso les pongo la lámina acá. Constrictor inferior de la faringe y cricofaringeo. ¿Cómo se llama a esa zona de debilidad que está entre el constrictor inferior de la faringe y cricofaringeo? Tiene otro nombre propio. Se llama triángulo o zona de Killian, con K. K-I-L-L-I-A-N. Killian. Esa es la zona de debilidad normal por la cual puede producirse un divertículo esofágico. Son dos preguntas que pueden encontrar iguales. Los síntomas. Recuerden que el divertículo de Zenker o el divertículo esofágico es una bolsa. ¿Qué se va a depositar en esa bolsa cuando ustedes coman? Alimentos, ¿no es cierto? Por consiguiente, ¿qué van a encontrar?
regurgitación, sí, porque es el alimento que se quedó en el saco y regresa. Halitosis, ¿por qué? Puf, se pudre el alimento y apesta terriblemente. Halitosis. Aspiración, obviamente, ¿por qué? Porque ese contenido que está en el esófago puede aspirarlo un paciente involuntariamente. ¿Por qué puede haber disfagia? Si es un gran divertículo, lo que hace es compresión del esófago, simplemente compresión de la parte distal. Si es un saco que comprime, produce disfagia. Produce disfonía, ¿por qué? Porque produce alteración de los nervios laríngeos, ¿no? Y un Bernard Horner, ¿qué es un Claudio Bernard Horner? ¿Recuerdan? Pero ustedes han conocido el Claudio Bernard Horner en otra patología. El Claudio Bernard Horner es una alteración del plexo simpático, ya en la cual se va a producir ciertas características ectoscópicas que son ptosis palpebral, que son miosis o exoftalmos, ¿no es cierto? Pero eso es típico de ¿qué patología? De un tumor. El tumor de Pancoast. El tumor de Pancoast es un tumor que está ubicado en el ápice pulmonar, ¿no es cierto? Ese es un tumor de Pancoast. Ese es el típico. Ahí es donde ustedes van a encontrar en sus libros el Claudio Bernard Horner. Pero un divertículo de Zenker también les puede dar algo parecido. Es por la afectación del plexo simpático. ¿Cómo se complica? Puede ser una fístula, ya que es una bolsa débil, puede haber una fístula, puede sangrar o puede dar un cáncer de células escamosas. Nuevamente un dato importante, ¿ya? Puede darle un cáncer de células escamosas. Doctores, miren cómo es y nunca más se olviden de cómo se encuentra un divertículo de Zenker. Una bolsa en la porción superior del esófago, ¿no? Y miren, ¿qué está haciendo esta porción superior del esófago? ¿Qué pasa acá? Hay una compresión, ¿no? Entonces probablemente este paciente esté haciendo incluso disfagia en algún momento. ¿De acuerdo? No olviden nunca cómo es un divertículo de Zenker. El tratamiento. Teóricamente van a encontrar que el tratamiento suele ser quirúrgico, bajo esta miotomía cricofaringia y sacar el divertículo o diverticulectomía. Doctores, actualmente también los gastroenterólogos solemos hacer tratamiento endoscópico para divertículos y se llama diverticulectomía endoscópica, o sea, se hace el tratamiento por vía endoscópica, con muy buen éxito y obviamente tiene que ser un gastroenterólogo especializado para hacer ese tipo de procedimientos. No todos lo hacen, pero hay gastroenterólogos capacitados para hacer ese tipo de procedimiento. O sea, que el tratamiento ahora también es endoscópico, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en consideración. Este es un divertículo que ustedes muy pocos lo han escuchado. Si el famoso es el de Zenker, el menos famoso es el de Killian-Jamieson. También es un divertículo ubicado en el tercio superior, pero ¿cuál es la diferencia? Que está bajo el cricofaringio. ¿Dónde estaba el de Zenker? Por encima del cricofaringio y por debajo del constrictor inferior de la faringe. No lo olviden. Lateral a los ligamentos suspensorios, pueden encontrar eso, y es anterolateral. Doctores, pregunta de examen. ¿El Zenker qué posición tiene? Es posterior. El Zenker es posterior. El divertículo de Killian-Jamieson es anterolateral, ¿ya? Acá no lo van a olvidar jamás. Un divertículo de Zenker posterior y un Killian-Jamieson anterolateral. El cricofaringio acá, por debajo del cricofaringio, el Killian-Jamieson, por encima y por debajo del constrictor inferior de la faringe estará el divertículo de Zenker. Hay otros divertículos que ya no son superiores, menos frecuentes, los divertículos por tracción. Son divertículos que afectan generalmente el tercio medio del esófago y la causa más frecuente es la tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis, por ejemplo, produce tracción pulmonar, produce atelectasias y hace la tracción esofágica y produce divertículos ahí. No tiene síntomas generalmente y no tiene tratamiento, o sea, solamente es un hallazgo casual, ¿de acuerdo? Los divertículos epifrénicos son inferiores, ¿de acuerdo? Son inferiores, ya estamos hablando del tercio distal. Estos son verdaderos divertículos, generalmente están en los últimos 10 centímetros de esófago.
Puede ser producido por hernias, por acalasia, por esofagitis. Doctores, los divertículos no suelen ser operados a no ser que tengan muchos síntomas. No suelen ser operados a no ser que tengan síntomas. ¿De acuerdo? Mucha atención. Cuidado que en el examen estén colocando que el tratamiento siempre es quirúrgico. No siempre es quirúrgico. ¿Ya? Pregunta 14. Respecto a los divertículos esofágicos, una de las siguientes es falsa. Vamos. Los congénitos son más frecuentes en el tercio superior y adquiridos en el inferior. Sí, ¿no es cierto? El divertículo de Zenker puede producir disfonía o miosis. ¿Sí? ¿Cómo se llama la miosis? Claudio Bernard Horner, ¿no? No lo olviden. Ahí de repente caen, dicen miosis. ¿Cómo va a producir miosis un divertículo ahí? Ya saben. Lo más frecuente es que los del tercio medio sean por tracción y los del superior por pulsión. De acuerdo, ya les he mencionado eso. ¿Los divertículos asociados a acalasia suelen ser verdaderos? ¿El cuello del divertículo de Zenker está por debajo del músculo cricofaringeo? Por arriba. Acá es otro error mío, perdón. Eso sí es un error mío. La respuesta acá es la I, ¿no es cierto? La falsa es la I acá. El cuello de Zenker está por encima del cricofaringeo. Ese es un error mío. Membranas de anillos esofágicos. Este es un tema cortito. Doctores, aprendan a definir membrana y aprendan a definir anillo. Eso es una definición totalmente académica. Para fines prácticos no sirve, porque al final los dos tienen lo mismo. Una membrana es cuando tiene mucosa y submucosa. Un anillo es cuando tiene mucosa, submucosa y muscular. ¿De acuerdo? ¿Es claro esto? Porque les voy a hacer caer en unos 2 minutos con una pregunta, si no se acuerdan de lo que les estoy preguntando ahora. Membrana, mucosa, submucosa. Mucosa, anillo, mucosa, submucosa y muscular. Ok. Este es un anillo y esta es una membrana. Lamentablemente, endoscópicamente no hay mayor diferencia, así que, como les digo, es una clasificación totalmente académica, más que todo. El anillo de Schatzky está ubicado en el esófago inferior, ¿de acuerdo? Casi siempre está en la unión escamocolumnar, ya es inferior, recuerden eso, se asocia a una hernia hiatal y obviamente como es un anillo puede producir disfagia. Doctores, el anillo de Schatzky, ¿qué capas contiene? Si es un anillo. Falso. El anillo de Schatzky no tiene muscular. El anillo de Schatzky realmente es una membrana, porque solamente tiene mucosa y submucosa. Por eso les dije en un momento que es una clasificación académica. ¿Y por qué se los pongo así? Porque van a encontrar en el examen eso. En el examen van a encontrar una pregunta así. Y les voy a mostrar, creo que tengo una pregunta de esas ahí, en la cual les ponen, por fastidiar, se pone que el anillo de Schatzky tiene mucosa, submucosa y muscular. Y como ustedes han leído que el anillo tiene mucosa, submucosa y muscular, marcan que es verdadero, lo cual no es. El Schatzky solo tiene mucosa y submucosa, realmente es una membrana. Y es bien común el Schatzky. Este es un anillo de Schatzky, ¿no? Miren cómo se ve en una radiografía. Una membrana ahí.